Eduardo, un gusto saludarle y muchísimas gracias por la cobertura. En principio decirle que nuestras escuelas normales representan un proyecto de inclusión social y de movilidad social. Es primera vez en la historia del país que los pobres tienen acceso a educación bilingüe inglés-español. Eso antes era exclusivo para la educación privada. Este año tenemos aperturadas 8 escuelas normales en modalidad bilingüe. La Escuela Normal de La Paz fue de las primeras que aperturamos el año pasado en el primer grupo de 5. Esa escuela, que está en el departamento de La Paz, es una de las que estaba mayormente abandonada. Es decir, ahí el Estado prácticamente la abandonó por completo, y de funcionar operando con casi 3,000 estudiantes, desde el 2014 hasta el año 2023, no tuvo vida de los estudiantes. Eso para nosotros representa una verdadera tragedia. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho, don Eduardo? En primero, recuperar las instalaciones de las 8 escuelas normales que están funcionando. En el caso de La Paz, aspiramos que este año aumente la matrícula. Hemos ido acondicionando conforme a la demanda los edificios, porque este es el otro problema, don Eduardo. Si nosotros hacemos una intervención gigantesca, así como muchos de los televidentes quisieran, ¿de qué sirve que abramos 10 alas de aulas de clase si solo tenemos 150 estudiantes? Uh-huh. Nosotros vamos a ir en la reparación, va en fases, pero le he facilitado hacerse fotografías que las condiciones donde los estudiantes reciben las clases están en perfecto estado. Es decir, las baterías de sanitarios, el agua potable, la oficina de los maestros. Sí, lo estamos viendo, pero el hecho es como que y disculpe, ministro, es como cuando usted anda con traje y con el calzoncillo y los calcetines rotos. Yo creo que ahí hay que hacer un proceso de orientar a los maestros y a los alumnos, por lo menos hacer una limpieza, porque ahí hay riesgo en las construcciones otras que se están cayendo. Sí, don Eduardo, precisamente esta semana, y yo el día de mañana voy para La Paz, estamos en el proceso de retorno de los docentes y esas jornadas de limpieza están programadas. Sí. Ahora bien, el pueblo paceño debe comprender que a medida que crezca la matrícula y a medida de la disponibilidad de recursos, nosotros iremos reparando. Sí. Tenemos 2 secciones en séptimo de 35 estudiantes, 2 secciones en décimo también de 35, y vamos a tener un personal docente para todas las áreas también, o tenemos personal docente para todas las áreas. Sí. Personalmente el día de mañana voy a hacer una inspección, a hacer las revisiones del caso. Sí. Y como le digo, vamos a ir reconstruyendo la infraestructura hasta regresar a aquella hermosa y bella escuela normal. Es que las aulas 5 que han construido ahí en el nuevo proceso están muy bien, pero lo que yo decía, que el Estado teniendo unas instalaciones enormes, terreno, paredes ya de montón, bueno, hay un salón, vio el salón de eventos ahí que hay. Yo creo que, pienso, ¿no? En el departamento de La Paz, que incluiría también a Comayagua, Intibucá, podría convertir en un centro educativo. ¿Aumentar la matrícula? No, tal vez la matrícula no, sino que vengan estudiantes de otros 2 departamentos, que sea un piloto. Un internado, plantea usted, un internado. Un internado como fue antes la Normal de Varones Centroamérica, como fue antes Villa Humada, porque hay un área extensa, enorme, ahí que le pertenece al Estado. Yo hablaba aquí de las carreras técnicas, ¿verdad? Sí. Que perfectamente podría haber una alianza con el Instituto Nacional de Formación Info, porque es céntrico, este lugar, La Paz es un departamento céntrico, y ver estas instalaciones que fueron abandonadas, recuerdo, hace muchos años. Esto se construyó en la época del expresidente Roberto Suazo Córdoba, tal como usted lo ha citado, al clausurarse las normales, porque habían más profesores que billetes de Alempira, ¿verdad? Por eso la clausura no fue porque se quiso, sino porque habían más billetes, habían más maestros que billetes de Alempira, entonces no había tanto donde ubicarlos. Pero se ha vuelto, y con el idioma bilingüe a mí me parece fenomenal, es un avance. Pero yo, ministro, cuando miro obras botadas así, me da pesar, y creo que si hay manera de recuperarlas y le toca a usted, pues debe de hacerlo. Don Eduardo, y lo estamos haciendo. Le doy un ejemplo. Esos 2 departamentos tienen un especial énfasis en el plan de refundación del sector de educación.
el año 2022 aperturamos un internado ahí en el departamento de Comayagua, queda cerquita de esta escuela normal. Es el proyecto de inclusión étnica más importante del país, don Eduardo. Tenemos Pech, Tahuacas, Garífuna, Chortiz y lógicamente Misquitos también y mestizos. A ese proceso estamos avanzando. Pero mire, mi abuelita decía que poco aprieta el que mucho abarca. Nosotros hemos ido siguiendo los procedimientos correspondientes dentro de las métricas de la lógica de la infraestructura escolar, dado la matrícula. Bueno. Si nosotros hiciéramos una inversión gigantesca ahí y no se va a utilizar, también se va a deteriorar. Y hemos priorizado, que es la instrucción de la Presidenta de la República. En la parte alta de La Paz estamos haciendo reparación de escuelas. En la parte alta de La Paz, por ejemplo, con el alcalde de Yarula, que es un muy buen alcalde, el alcalde más joven que tenemos en el país, estamos impulsando toda una política de autonomía alimentaria a través de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. Ministro, dígame, don Eduardo. Ministro, una pregunta última, porque vamos a ir hablando con usted después. ¿Es cierto que usted escribió el libro Morazánico? Y lo regalé a los niños de este país, no cobré ni un centavo, es mi trabajo casi de 8 años de investigación. Sí, que por eso dicen que quiere que se lea en todos los centros educativos en el país, que por eso se va a dar la clase morazánica y que usted es el autor del libro. Mire, y si yo le hubiera pagado a alguien por ese libro, dirían que tengo trueque, que tengo machaca con ese alguien que hizo obligatorio ese libro. Sí. Pero igual, en los lineamientos plantea don Eduardo que pueden utilizar cualquier libro. No es obligatorio el libro que yo regalé a los niños y a las niñas de cultura. Pueden utilizar cualquier libro de Morazán. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que este libro, el cual yo soy el autor, porque mis estudios doctorales es Morazán como educador social, don Eduardo. Es decir, que ese libro representa un trabajo científico, no un capricho de Daniel Esponda. Es más, lo comencé antes de ser ministro. Ese libro es una guía nomás. Pueden utilizar cualquier libro. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que todos los lunes, don Eduardo, vamos a tener lunes cívicos. Vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional, vamos a entonar el himno a Morazán y vamos a hacer reflexiones sobre valores por cada mes. A propósito, ¿cómo inicia el himno de Morazán? Mágica rima de bronce que cante la maravilla de tu épica historia. Óigame, don Eduardo. ¿Y de ahí? Usted que es tecnológico, lo invito a que busque ahí Spotify en su teléfono y ponga Himnario Cívico Escolar. Bueno, gracias, ministro. Gracias, Daniel Esponda. Muchísimas gracias. Y bueno, mañana le mando fotos reportando desde la Escuela Normal de La Paz. Bueno, y anunciándonos ahí qué más se puede hacer. Ordene una limpieza total ahí o pongan a los estudiantes y profesores a hacer una limpieza total, porque qué feo, ¿no? Que usted vive en su casa. Con los estudiantes, don Eduardo, sí. Con los estudiantes. Nuestros estudiantes deben de valorar el principio del trabajo, el valor del trabajo. Cuando nosotros éramos estudiantes, lavábamos los servicios y mire, aquí estamos, no nos pasaba nada. Chapeábamos la cancha y mire, aquí estamos y no nos pasó nada. Y esas son las instrucciones que les hemos dado a los directores, jornadas de limpieza con los estudiantes. Bien, muchas gracias, ministro.